Un gusto de saludarles en esta hora una vez más, dando gracias al Señor porque nos permite poder estar realizando este comentario de la escuela dominical de hoy domingo 5 de julio del año 2020. Esta es la lección número 2 de la doctrina del Hijo. Jesús completamente divino. La lectura del día de hoy está basada en el capítulo 1 de Juan, del verso 1 al 11. El título entonces, Jesús completamente divino. Y dice así, la lectura de la palabra del Señor. Lo hacemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Esa es la lectura bíblica para la lección del día de hoy. Podemos comentar de estos versos aquí en Juan capítulo 1. Lo siguiente, el Evangelio de Juan presenta uno de los temas centrales de la fe cristiana, la encarnación de la palabra. Encarnación, un concepto muy especial. Su significado es para los cristianos el momento en que el Verbo de Dios, Dios Hijo, se encarnó en Jesucristo por el poder del Espíritu Santo y asumió la naturaleza humana, despojándose de su divinidad en obediencia a Dios Padre, para reconciliar a la humanidad perdida. El misterio de la encarnación consiste en la unión de la naturaleza divina y de la naturaleza humana en una sola persona del Hijo de Dios. Los patriarcas y los profetas tenían fe explícita en este misterio, pero el pueblo hebreo lo creía solo con una fe implícita. También se puede analizar esto como un acto misterioso de haber tomado carne humana el Verbo divino. Desde esta óptica, Juan a Cristo, quien es la palabra hecha carne, que vino al mundo a redimir y dar a los hombres y a comunicarles los misterios divinos enviados por Dios, y que una vez concluida su misión en la tierra debe volver a Dios. El evangelista dice, y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Pablo dice que el Hijo de Dios se encarnó, renacido del linaje de David según la carne. Jesús completamente divino. Jesús completamente humano o Jesús completamente divino. Generalmente la iglesia utiliza la palabra encarnación, ¿no es cierto?, refiriéndose al hecho de que Jesús es Dios en carne humana. La Biblia declara que Jesús es Dios y lo manifiestan pasajes que se refieren a Cristo como creador del cielo y de la tierra, el que reina sobre todas las cosas. En el Antiguo Testamento, el nombre de Dios aplicado a Cristo lo vemos cuando el profeta Isaías lo declara en una profecía que ya hemos visto en lecciones anteriores. Nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombres y se les darán estos nombres: Consejero, Admirable, Dios fuerte. Esto está en Isaías 9, verso 6. Ahí lo tenemos, ¿no es cierto? La Biblia declara que Jesús es Dios y se manifiestan pasajes que se refieren como creador del cielo y de la tierra, el que reina sobre todas las cosas. Ya lo hemos mencionado recién en Isaías 9, verso 6. Antes de pasar al texto para memorizar, quisiéramos decir, la palabra Señor o Kairos se empleó como forma de trato cortés al tratar a un superior, o significa amo de un esclavo. En la versión Septuagésima traduce la palabra Yahvé como el Señor o Jehová. En el Nuevo Testamento se usa Señor para referirse a Cristo, entendiendo de ese modo el sentido del Antiguo Testamento: el Señor es Jehová o Dios mismo. El ángel a los pastores de Belén le dice: os ha nacido o les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Lucas 2, verso 11. Como ya tenemos ahí a la vista el texto para memorizar el día de hoy, Romanos 9, verso 5. Dice, ¿de quiénes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos? Amén. Ese es el texto para memorizar. Vamos a pasar al siguiente subtítulo: Cristo antes de Belén.
El Antiguo Testamento registra numerosas apariciones de Cristo antes de Belén. Un tema de suma importancia en el Antiguo Testamento son las teofanías. Estas apariciones de la deidad constituyen uno de los argumentos más firmes de la unipluralidad de la naturaleza de Dios, la encarnación y la deidad de Jesucristo. El término teofanía proviene de dos palabras del griego, teo y epifaino. Primeramente significa la aparición de Dios en forma humana. Estas apariciones en el Antiguo Testamento se dieron en breves periodos, durante los cuales el único y verdadero Dios vino a la tierra en forma de hombre. Teólogos señalan que los episodios repetitivos del ángel de Jehová deben identificarse con el Cristo mismo. Jacob, patriarca y fundador de Israel, al bendecir a sus dos nietos, ora diciendo: el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Génesis 48, verso 16. A través de la historia bíblica, Dios se le apareció a varios personajes bíblicos, y acá tenemos varias referencias, las cuales usted puede ir cotejando, pero podemos mencionar, y ya lo acabamos de señalar, ¿no es cierto?, dentro de lo que son los patriarcas, tenemos a Abraham, que en Génesis se destaca, se le aparece varias veces, a Isaac y al propio Jacob, que ya hemos mencionado, en Génesis 48:3, ¿no es cierto?, y él, en la cita que hemos dado anteriormente, en Génesis 48:16, habla ya, ¿no es cierto?, y lo testifica como el ángel de Jehová. Se le aparece a Moisés en el libro de Éxodo, a Aarón en el libro de Levíticos, en el tabernáculo, ¿no es cierto?, se hace presente en Deuteronomio 31:15, y posteriormente a Samuel, ¿no es cierto?, a Salomón en Primera de Reyes, y efectivamente hay otras referencias también, las cuales no hemos incluido acá, pero que ciertamente Dios se manifiesta, ¿no es cierto?, se le aparece. Y allí, como Cristo antes de Belén, o como Cristo es parte de la Trinidad, por eso hemos tomado a esta parte de que Cristo se aparece antes de Belén. Una pareja estéril se entera por el ángel de Jehová el nacimiento de Manoa. El padre pide el nombre al ángel y este le pregunta: ¿por qué preguntas por el nombre que es oculto? Cristo se aparece a Abraham en la destrucción de Sodoma y con la salvación de Isaac en el último momento. La referencia del expositor nos dan un poquito más de claridad en relación a esto. El ángel que me liberta de todo mal, dice allí en Génesis 48, ¿no es cierto?, Jacob, y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Es decir, hay una expresión de Jacob reconociendo la presencia de Dios, y esa es la manifestación de la Trinidad. Génesis 22, 11 al 13, que es la otra referencia, ¿no es cierto?, nos dice que el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí que a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Entonces, eh, se menciona esto acá, ¿no es cierto?, el ángel de Jehová, la presencia de Dios mismo, pero como tenemos la claridad de que Cristo, ¿no es cierto?, es parte de la Trinidad, se manifiesta antes de Belén. Y en la otra referencia que tenemos también, el del expositor, ¿no es cierto?, Génesis 32, 24 al 32, dice: así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta el día de hoy del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Peniel, según lo que el diccionario bíblico podemos encontrar, nosotros lo buscamos para un poco para más información. ¿Dónde está Peniel? Es un lugar cerca del río Jaboc, en Transjordania. Transjordania, en árabe, bueno, está escrito en la parte del sur del Levante, al este del río Jordán, en su mayoría contenida en la actual Jordania. Eso es Transjordania.
donde Jacob luchó contra el ángel de Jehová y recibió un nuevo nombre por esa experiencia. Ya lo hemos mencionado, ¿no es cierto?, ahí en Génesis 32. En tiempos de Gedeón se le menciona como un lugar fortificado con una torre. Por su hostilidad hacia la causa de Gedeón, este lo destruyó y mató a sus habitantes. Jeroboam I la habría reconstruido. Sisac de Egipto lo menciona en la lista de ciudades de Judá e Israel que conquistó, escribiéndole Penir. ¿Ah? Él le coloca Penir a Peniel. El sitio ha sido identificado con Tul Het Dahab, a unos 16 kilómetros al norte de Salt, en el Wethab Serja. Torre que se encontraba en la localidad de Peniel, y descendientes de Benjamín estaban en aquel lugar. Esa es una definición para que tengan un poquito mayor de información referente a la ubicación geográfica de Peniel. Bueno, vamos ahora al otro subtítulo, apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Qué es una aparición? Una teofanía se denomina. Entonces, una teofanía es una manifestación de Dios en la Biblia que es tangible para los sentidos humanos, en su sentido más restrictivo. Podemos agregar que es una aparición visible de Dios en el periodo del Antiguo Testamento con frecuencia, pero no siempre en forma humana. Aquí hemos investigado un poquito, ¿no es cierto? Y algunas teofanías se encuentran en los siguientes pasajes. Vamos a ir viendo estos siguientes pasajes. Ahí hay una larga lista, pero en general usted puede ver Génesis 12, dice que Dios se apareció a Abraham a su llegada a la tierra que Dios le había prometido. En el 18, capítulo 18, Abraham tuvo algunos visitantes, 2 ángeles y Dios mismo, y usted ahí puede ver. Ya mencionamos Génesis 32, donde Jacob luchó con el ángel que parecía un hombre, ¿no es cierto?, que realmente era Dios. Éxodo 3:2 y 4:17, Dios apareció a Moisés en la forma de una zarza ardiendo. Dios se apareció a Moisés con Aarón y sus hijos y 70 ancianos, en Éxodo 24, y así puede tener usted ahí las apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento como la manifestación de Dios. Pero tenemos la claridad, ¿no es cierto?, que efectivamente la primera referencia al ángel de Jehová ocurre cuando Agar, por ejemplo, también la esposa egipcia de Abraham, atiende a una mujer pagana. Cristo se le aparece a Moisés cerca de la montaña, y ahí lo tenemos en la referencia, ¿no es cierto?, que hemos mencionado. Luego encima de la montaña y finalmente en la montaña misma. A Josué se le apareció en víspera de tomar Jericó, presentándose como un príncipe del ejército de Jehová. A Gedeón se le aparece cuando éste estaba muy desanimado sacudiendo trigo. Se le aparece a los progenitores de Sansón. A Isaías se le manifiesta claramente el Cristo encarnado, el profeta, y ve la gloria de Dios. En el horno de fuego, 3 jóvenes hebreos están con un cuarto varón que se pasea en medio del fuego. Mi Dios envió su ángel. ¿Ya? Ahí hay una presencia, una manifestación divina. Entonces, en las apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento tenemos nosotros la clara realidad de esta expresión. Y vamos a ir a la referencia entonces del expositor que nos complementan las apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento. Ya vimos al principio en el segundo subtítulo Cristo antes de Belén, y ahora estamos viendo apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento. Y si vamos a Génesis 16, 4 al 7, dice: y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva, está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligida, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová. Ahí se ya una manifestación. El ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Entonces, una referencia en relación a las apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento. Josué 5, 13 al 15. Y esto ya lo mencionamos, ¿no es cierto?, en el comentario anterior, o sea, no en el comentario anterior, sino que en lo que estábamos recién conversando. Y tenemos aquí Josué 5, 13 al 15, dice: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido hasta ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová. ¿Ve usted la definición que hace ahí? Respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. ¿Ah? Para que vea usted cómo las referencias nos van dando una realidad en relación a estas manifestaciones en el Antiguo Testamento. En Daniel 3, 24 al 25, una de las expresiones más notorias en la Biblia, en el Antiguo Testamento,
está señalada en esta referencia. Daniel 3, 24 al 25, un testimonio de nada menos que el rey Nabucodonosor. Dice que el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: ¿es verdad, oh rey? Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones, varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Una clara manifestación de la presencia de Dios, y lo dan testimonio nada menos que el rey Nabucodonosor señala: es semejante al hijo de los dioses. ¿Cómo sabía él eso? Bueno, tuvo un testimonio fehaciente de que aquí había algo bien importante y bien especial. Para ir llegando ya a la conclusión de este comentario, queremos decir que al continuar el estudio de la doctrina del Hijo, hoy en parte hemos analizado a Jesús completamente divino, que nos lleva inexorablemente al plano especial de que sea Jesús completamente humano. Y esto nos lleva directamente al término encarnación, el hecho de que Jesús es Dios en carne humana. Las Sagradas Escrituras nos muestran indesmentiblemente, en primera instancia a través de profecías y posteriormente en el tiempo de Dios, el cumplimiento de esas maravillosas expresiones en las que se hizo realidad en la tierra de Jesús el Salvador de la humanidad. Algunos comentaristas bíblicos creen que cada vez que alguien recibía una visita del ángel del Señor, este era de hecho el Cristo preencarnado. Estas apariciones se pueden ver en Génesis 16, 7 al 14, 2 de Reyes 19, 35 y varios otros pasajes. Otros comentaristas creen que estas fueron de hecho angelofanias o apariciones de ángeles. Aunque no hay cristofanias indiscutibles en el Antiguo Testamento, cada teofania en la que Dios adopta una forma humana prefigura la encarnación, donde Dios tomó la forma de un hombre para vivir entre nosotros como Emanuel. Y efectivamente ustedes saben que Emanuel, Dios con nosotros, y esa referencia usted la puede ver también reflejada en Mateo. En esta realidad tan especial para nosotros como hijos de Dios y hoy integrantes del pueblo que espera el tiempo de Dios para su iglesia, estos pasajes bíblicos deben darnos un nuevo ánimo de acercarnos cada día más y más a la presencia de nuestro Supremo Hacedor, dejando atrás nuestras propias aspiraciones y anhelando que la obra de Dios sea algo real, permanente en nuestras vidas. Les invito a que esto sea real en cada una de vuestras vidas. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Dios proveyó para su vida, para tu vida, estimado hermano, estimado amigo que está viendo este comentario o escuchando este comentario, y para mi vida la bendición de darnos un Salvador que es Cristo el Señor. Por lo tanto, al concluir, una vez más, gracias a Dios por poder realizar este breve comentario del estudio bíblico de la escuela dominical de hoy domingo 5 de julio del año 2020. Solo podemos decir o solo podemos repetir este verso para usted y para mí como una expresión muy importante. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Dios les bendiga. Será hasta una próxima oportunidad y gracias al Señor porque nos brinda esta bendición de poder realizar estos trabajos para la honra y gloria de nuestro Dios. Amén.